No, que estamos hablando de que era un sinvergüenza y que Jesús me quería, daba la cara por mí. Entonces, claro, cambió totalmente todo. Y en la esperanza y en la súplica, Él actúa, se tira del cielo, baja por cada uno de nosotros. Bueno, yo soy laico, 100% laico, ¿verdad? Pero me dedico a tiempo completo a la misión. Entonces, tengo mi esposa, mi niño de 2 años y 3 meses ya, y ella que está en el 8º mes de Clara Elena. Bueno, entonces ahí está una familia común, vivo una vida común, pero me dedico a misionar por el mundo, haciendo retiros. Básicamente, eso es lo que hacemos, muchos retiros en diferentes partes del mundo y también, pues, también jornadas de oración, asambleas de oración, vigilias, etc. Entonces, pues, en eso me desenvuelvo. Resido en Costa Rica, en la parte sur de Costa Rica, específicamente en San Vito. Bueno, no, el pueblito es más pequeño, pero lo que más se conoce es la zona de San Vito, y pues de ahí me desplazo a los diferentes lugares, sobre todo pues lógicamente en América, pero también ahora pues el Señor está abriendo puertas aquí en Europa, y pues básicamente eso, como decíamos, a veces no suena tan normal, ¿verdad? Que un laico viva a tiempo completo, full time, pero en nuestra comunidad está ese modelo de servicio también. Mi vida es una vida sencilla. Realmente, muchacho de una zona rural, vivía en otro lugar. Me voy a jugar fútbol a la capital. Nosotros, ese contexto es muy normal en nuestro país para poder, los jóvenes para poder ir a la universidad, para poder hacer diferentes cosas, migran del campo a la ciudad. Bueno, ese fue mi caso, muy jovencito, 15 años, migro a la ciudad para, pues, el sueño de todos, ¿no? Ser futbolista en nuestros países, creo que aquí en España también. Juego para un club en sus divisiones menores y comienzo a tener una experiencia de mundo. ¿Por qué? Bueno, por muchos factores, pero sobre todo del campo a la ciudad se te abren las pupilas y comienzo a vivir una vida de mundo, cosa que mis papás nunca me enseñaron, pero el ambiente, por decirlo de alguna manera, te consume. El famoso peer pressure, ¿verdad? La presión de grupo, y comienzo a experimentar el mundo y comienzo a sentir un vacío existencial. Ahora, en el momento, ¿quién te dice que es eso? Simplemente te comienzas a sentir mal. Usted se comienza a sentir que hay algo que no encaja en la vida. Y comienzo más y más porque al principio uno no entiende qué es lo que tiene. Simplemente se siente mal. Cuando usted comienza a ver que sus amigos, algunos, ya terminaron su carrera y usted no está haciendo nada y usted está de fiesta en fiesta, claro, al principio muy bien, muy bonito todo, muy chévere, como decimos los latinos, pero llega el momento en el que usted siente que la vida no tiene rumbo y ahí hay un problema, porque al no saber qué es lo que hace falta, o sea, hablando por mí y hablando en general, lo que sucede es que uno comienza a buscar y lamentablemente comienza a buscar en el lugar equivocado. Entonces ahí es donde comienza a probar cosas nuevas, cosas nuevas, cosas nuevas. Y ese vacío va consumiendo al punto en el que ya viene un punto de inflexión. Y ahí fue donde Dios me agarró. Gracias a Dios, porque ya estaba a punto de entrar en cosas muy, muy serias, ya más... allá hay muchas posibilidades de cosas malas, ¿verdad? Bueno, creo que en todos lados, pero hay, para no tocar temas muy serios, pero el crimen organizado y todo este asunto es un peligro para la juventud. Pero ahí llega Dios, me invitan a un seminario en el que estaba Rafael Taboas y yo voy sin saber a qué voy, porque mi experiencia había sido
que los grupos era ir a jugar, ir a, qué sé yo. Pero cuando yo llego ahí a ese seminario de vida en el Espíritu, Rafael toca el piano y esa música no entró a mi oído, entró a mi corazón. Fue así, ¡tum! Y yo dije, ay, 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 ¿qué es esto? Esto es diferente. Y desde esa primera oración yo tuve un encuentro con el Señor. Un encuentro personal, porque es que eso es lo que marca la diferencia. Y yo creo que es mucho, tal vez un paréntesis, es mucho lo que necesitamos y es mucho lo que nuestra comunidad pretende aportar. Es que la persona tenga una experiencia de Dios, una experiencia personal, que de ahí parte todo. Ahí comenzó, ahí sentí el llamado de Dios. Y lo curioso es que ahí es donde me doy cuenta lo que yo necesitaba. Yo dije, caramba, esto es lo que yo ocupaba, esto es lo que yo sentía, este es el vacío que yo tenía. Claro, esto era lo que yo quería. Entonces la experiencia fue tan, diría yo, tan intensa, tan profunda, que yo salí de ahí sin saber que me iba a dedicar a misionero a tiempo completo. Simplemente yo salgo de ahí sabiendo que yo no puedo guardarme eso. Esa era mi convicción. Yo no puedo guardarme esto. Yo tengo que ver cómo llevamos esto a los demás. Y ahí comenzó en la sala de la casa de mis papás. Comenzamos 10 personas a orar. Hoy en Costa Rica son miles los que han pasado por retiro. Comenzamos 10 a hacer una oración. Y tal vez no nos da el tiempo, pero hay algo muy curioso, es que yo tengo retiro. Hoy estudio teología y todo el asunto, pero en su momento nada, o sea, yo no, de fe, cero. Pero una tía mía me dice, Iván, usted tiene que comenzar a predicar. Y yo, ¿a predicar? ¿Pero y de qué voy a predicar? Y me dice, muy sencillo, usted va al Santísimo, se sienta y le dice a Jesús, Jesús, dígame de qué quieres que yo hable. Yo me voy al Santísimo, creo que esto lo hace todo el mundo, que es una cosa normal, que usted va y se sienta y Jesús le habla, porque me lo dijeron tan sencillo que así lo tomé. Y como yo nunca lo había hecho, me senté y le digo, Jesús, dice mi tía que me tengo que quedar aquí hasta que usted me hable. Y se supone que usted me tiene que decir de qué tengo que hablar yo. Y me quedo sentado como quien está hablando con cualquier persona que está ahí. Y vino a mi corazón un pasaje bíblico. Y dije, era así como Dios hablaba. Tomo la Biblia y dice, si el centinela, disculpen que no me recuerdo ahorita el capítulo concreto, si el centinela le avisa al pueblo del peligro y el pueblo no hace caso, esa sangre no cae sobre el centinela. Pero si el centinela, viendo el peligro, no le avisa al pueblo, la sangre caerá sobre él. Tal vez un poco parafraseado. Yo no sabía que eso no era, esa fue mi primer predicación 8 días después de mi encuentro con el Señor. Pero esa era una profecía para el resto de mi vida. Eso es lo que Dios quiere que yo haga. Y eso siento que estoy llamado a hacer. A llevar un mensaje. Y esto es como la esencia. Acompañado no solamente de conocimiento, sino de una experiencia real con el Señor. Entonces, lo curioso es que los caminos del Señor así son. Esa primera experiencia que yo tuve en el Santísimo marcó la manera en la que Dios quería que yo viviera el mensaje. Es un mensaje que no es mío, no es que yo quiero contar algo, es que yo quiero llevar el mensaje del Señor, ¿verdad? Eso es lo que Él me enseñó y lo que he meditado mucho durante mi vida a partir de esa primera experiencia. No era solo para esa primera predicación, era el mensaje para el resto del ministerio.
Entonces, nuestra comunidad base está en Boston, en la arquidiócesis de Boston, y en varias ciudades de Estados Unidos y en varios países de América Latina, Costa Rica, Colombia, Perú, Paraguay, República Dominicana. Entonces tenemos varios países donde la experiencia ha sido la misma. Un grupo hace un retiro y dice, no, vamos, tenemos que hacer algo aquí. Y así se consolida en cada país donde vamos las comunidades. Creemos en el modelo de comunidad. Porque a pesar de que hay muchos otros modelos que sirven, lógicamente, buenísimo, que aportan muchísimo, nuestro modelo es el modelo comunitario. ¿Y qué es el modelo comunitario? Pues la persona tiene un encuentro con el Señor, pero quiere seguir viviendo esa experiencia o ese carisma específico, esa expresión de fe, y al ser comunidad, tiene quien le apoye en su crecimiento, en sus procesos de fe, en su formación. Nosotros hacemos hincapié en eso, ¿verdad? En creer que la fe es un caminar, pero es un caminar juntos. Es un caminar al lado de mis hermanos, donde hoy yo voy a la asamblea semanal de oración y voy muy fortalecido y fortalezco a los que están débiles. Y otro día soy yo que voy débil y necesito de mis hermanos. Entonces ese modelo comunitario donde los niños los hemos visto, y ya tenemos como 2, 3 generaciones así, los comenzamos a ver durmiendo debajo de las bancas de la iglesia, y luego son los que tocan la guitarra. Y los hijos de esos ahora están acostaditos ahí debajo y son los futuros predicadores, los que van a tocar la guitarra. Entonces creemos en esa vida comunitaria. De Boston, que es donde está el centro de nuestra comunidad, pues nos desplazamos, de allá hay misioneros, pero también en los diferentes países, en las diferentes comunidades, van saliendo también misioneros que visitan otros países. En la arquidiócesis de Boston están nuestros estatutos como una comunidad privada de fieles. Esa es la figura canónica de nuestra comunidad. Nuestra espiritualidad es mariana, lo cual significa que entendemos que la Virgen María es el modelo de lo que Dios pretende de nosotros. De hecho, ella es el orgullo de nuestra raza, lo decimos así, porque ella logró lo que Dios hubiera querido de todos. Fue la que mejor se preparó. Fue la que logró alcanzar el nivel que Dios sueña para todos. Entonces, al menos una de nuestra raza lo logró. Ella lo logró. Cuando nos vamos a la espiritualidad mariana, bueno, ya sabemos que tenemos siglos. Aquí en España, pues tenemos Nuestra Señora del Pilar, la más antigua, o sea, son siglos. Entonces, ¿cómo vinculamos eso con el bautismo en el Espíritu? O esa espiritualidad de invocar el Espíritu Santo. Bueno, pues porque si vemos la vida de la Virgen María, no hay nadie. Pablo VI dice, ella es la mansión estable del Espíritu Santo, porque nunca lo contristó. Al Espíritu Santo se le atribuye, es al de la Santísima, la persona de la Santísima Trinidad, que se le atribuye la creación de la gracia en nosotros. O sea, el Espíritu Santo es el que crea la gracia en el alma del que se abre. Muy bien. De manera que si nosotros queremos tener un encuentro personal con Jesucristo, no se puede hacer sino a través del Espíritu Santo. Es la manera de tener ese encuentro, porque Él es el que nos une a la Santísima Trinidad. Él es el que nos vincula, el que crea la gracia, el que nos une a este misterio. Y nosotros llegamos al Espíritu Santo
a través de la Virgen María. Entonces, nuestra espiritualidad en los retiros es un continuo invocar el Espíritu Santo de principio a fin, intenso. Los hermanos que verán este video podrán colocar ahí en los comentarios si han hecho algún retiro con nosotros. Es un continuo invocar el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque hemos entendido que es Él el que nos muestra al Padre y al Hijo como ellos quieren ser conocidos. Nuestros retiros, o una de las expresiones más fuertes, es el retiro querigmático, donde se predican las verdades fundamentales de la fe. ¿Por qué? Porque entendemos esto de Juan Pablo II. Hay que volver a una nueva evangelización. Hay que evangelizar a los que ya están evangelizados. ¿Por qué? Porque esa experiencia viva de la fe es lo que va a hacer que florezcan nuevamente los lugares donde hoy la fe está apagada. Entonces es un retornar. La iglesia es la institución que se renueva mirando hacia atrás. Miren qué curioso. Es mirando nuestras raíces, es mirando esos que se reunían y alababan y glorificaban a Dios juntos y se manifestaba en ellos la presencia del Espíritu Santo. Entonces, ese es el contenido espeso, diría yo, denso de nuestro encuentro querigmático, que es el primero. Y luego de que la persona tiene esa experiencia, ese encontrarse con Cristo de la mano de la Virgen María y del Espíritu Santo, y comienza a vivir las verdades de la fe que tal vez conocía de años, pero que no habían trascendido a nuevos estadios, entonces ahora tenemos que entrar en el proceso de inserción a la iglesia. Muchas personas, tenemos muchísimas personas, 40 años de no confesarse, 30 años de no confesarse, personas viviendo en estados alejados de la gracia por años. Entonces es un acompañarles a ver que nosotros, de hecho, uno de los últimos temas es la vida en comunidad. ¿Por qué? Porque creemos que esas personas tienen que integrarse a la vida de la parroquia, integrarse, servir, trabajar, y para eso necesitamos, además de llevar un proceso de crecimiento espiritual, por eso tenemos crecimiento 1, crecimiento 2, crecimiento 3, 4, 5, también la formación teológica, porque hay que formar la mente. Tenemos que conocer, hoy es muy necesario que el cristiano se forme, porque hay desviaciones de la fe correcta, de la fe de siglos, que lamentablemente están afectando a muchas personas y creyendo que lo están haciendo bien. Ese es el problema. No es juzgar a nadie, es todo lo contrario, es ver la recta doctrina que comenzamos a infundir en el corazón, a vivir la fe como lo ha enseñado la iglesia por siglos. Por supuesto, nosotros tenemos nuestro asesor en cada lugar, el padre Sean en Boston, que él, lógicamente, él es el vínculo entre nuestro pastor, que él vigila que nuestra ortodoxia sea buena, o sea, que estemos unidos. Y así en cada lugar, en cada diócesis, donde también en algunas diócesis se solicita que se entre en el proceso de estatutos en cada diócesis, y también se comienzan los procesos, se adecúan los estatutos a la diócesis respectiva, y pues ya la diócesis envía el asesor debido. Entonces nosotros siempre, para ir a un lugar, para visitar alguna diócesis, alguna parroquia, siempre es en vínculo con las autoridades de la iglesia de ese lugar, el sacerdote que nos invita, las cartas de vidas, etc. Entonces, nuestro proceso siempre ha sido respetuoso a esto, a la institucionalidad de la iglesia. Porque es que si no trabajamos así, es muy difícil. Porque el primer signo que tenemos que darle a este mundo es la unidad. Ese es el signo. El signo de la unidad es el que ha llevado a la iglesia a tener más de 2000 años de historia. Eso que usted está diciendo es algo que siempre lo vivo, siempre se renueva en mí.
Cuando yo estaba pequeño, yo salía y veía los aviones y decía, ¿qué irá haciendo la gente ahí? Me imaginaba solamente, pero estamos hablando de un muchachito ahí que jamás crecí en un pueblo pobre, trabajando desde pequeñito y cosas. Y lo digo como anécdota, ¿no? Tuve una misión en República Dominicana, 12 días. Estuve en mi casa una semana, vengo para España 15 días. Llego a mi casa, me quedo una semana y voy para California 15 días. Y hubo una vez que conté como alrededor de 16 vuelos, así en un término corto. Pero cada vez yo veo ese niño ahí viendo esos aviones y yo decía, Señor, ¿qué iba a saber yo? ¿Qué iba a saber yo que me iba a dedicar a esto? ¿Qué iba a saber yo? Jamás. Y justamente en este viaje, te lo digo porque eso me pasó aquí en este viaje, yo dije, Dios mío, hace 500 años misioneros fueron de aquí en barco a mis tierras. Hoy, por su buen trabajo, estoy viniendo yo de allá acá a compartir con mis hermanos la fe. ¿Quién se iba a imaginar esto? ¿Cuándo me iba a imaginar yo? Yo levanto mis ojos y digo, estoy en Madrid evangelizando. Señor, ¿en qué momento hiciste esto? Y lo único que yo puedo decir en mi corazón es, y a todos los que están mirando es, a Dios nada más hay que decirle sí. El resto Él se encarga. No sabemos tanto que Dios tiene para nuestra vida. Y es un misterio que no lo conocemos, pero yo nada más le digo a cualquier persona, todo comienza con un pequeñito sí, ahí en un encuentro personal con el Señor. Y siempre me recuerdo el día que yo le dije, Señor, dispón de mí. Donde tú quieras, yo voy. Pero yo no sabía dónde era. Quizás si hubiera sabido, no lo digo. Porque la misión cuando pesa, cuando extraño a mi familia, entonces ahí es donde yo digo, bueno, Señor, te aprovechaste ahí del momento. Pero es una sensación siempre de gratitud. No de ninguna otra cosa. Es gratitud y de enfoque. Estoy aquí porque de aquí Dios quiere sacar mucho. De aquí Dios quiere sacar muchos para su viña. Entonces por eso estoy aquí. Y por eso estoy aquí en el canal, para que los que están por ahí sintiendo alguna inquietud, simplemente es decir sí. Dios se encarga del resto.